Tengan buenas noches, mis queridos amigos, hermanos, familiares. Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí reunidos para poder compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Este es un libro el cual nosotros tenemos que estudiar bastante a profundidad. Libro de Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 12. Y voy a empezar a leer y luego vamos a empezar a entender acá algunas verdades importantes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice así: por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estos versos que vamos a leer primero son como una introducción, porque lo que vamos a enfocarnos hoy principalmente es la comparación final que viene en los siguientes versículos. Pero esta introducción que estamos viendo acá es una explicación doctrinal, una explicación profunda, amplia de lo que sucedió con el ser humano desde Adán en adelante, cómo fue la caída del hombre, cómo el pecado afectó a la raza humana y cómo entonces eso hizo que nuestra relación con Dios se rompiera. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán. Entonces dice, y por el pecado la muerte. Ya que Adán pecó, entonces eso permitió que la muerte entrase al mundo. Y luego dice, así la muerte pasó a todos los hombres, es decir, a ti y a mí y a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. Entonces, debido al pecado de Adán, todos nosotros nos hicimos susceptibles a la muerte. Ahora dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora aquí hace como un paréntesis, ¿no?, para hablar y mencionar la ley. Dice, porque antes de la ley no antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, para explicar esto, no imagínense ustedes una autopista, una carretera, ¿verdad? Digamos, frente a la casa de ustedes o en algún lugar que ustedes conozcan y está ahí la carretera. Entonces, como no hay ninguna señalización, los carros simplemente pasan, ¿no? Cada uno a la velocidad que desea. Entonces, más o menos a la velocidad que cada uno, algunos están más apurados, van más rápido, algunos no están tan apurados, van más lento, ¿no? Pero luego entonces aparece un cartel, aparece una señalización y esa señalización dice 35 kilómetros por hora, ¿no? Entonces ya hay una restricción, hay una ley. Significa que si uno maneja más de 35 kilómetros por hora está infringiendo la ley y se hace merecedor a una sanción. Entonces antes, cuando no había la señalización, cuando no había ley, uno podía ir a 50 o a 60 y no era pecado, por decirlo así, no era un delito, no era una infracción. Pero ahora que ya fue puesto la ley, entonces solamente ir a 36 kilómetros por hora, si de pronto está un policía ahí con un radar y capta que la persona se pasó de la velocidad, entonces automáticamente esa persona va a recibir una multa. Entonces así dice acá, ¿no? Pues antes la ley ya había pecado, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, desde Adán hasta cuando fue dada la ley de Moisés, obviamente que había pecado en el mundo, ¿verdad? Pero la ley justamente vino para señalar el peligro del pecado, vino para señalar que el pecado desagrada a Dios, vino para señalar que el pecado rompe la relación con Dios, ¿no? Porque si no fuese dada la ley, si no hubiese la ley, las personas simplemente pecaran o se expusieran, digamos, al pecado sin conocer sus peligros, ¿no? Por eso dice el siguiente versículo: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, Moisés fue aquel por quien vino la ley, los 10 mandamientos, acuérdese. Entonces, desde Adán, el primer hombre, hasta cuando fue dada la ley, reinó la muerte, ¿no? El pecado, reinó la muerte. Dice,
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ¿no? Entonces, el pecado reinó todo ese tiempo, aun cuando la ley todavía no existía, porque recién con Moisés fue dada, pero el pecado ya existía, ¿verdad? Solo que no estaba señalizado, no estaba, digamos, claramente enmarcado. No, las personas no entendían o conocían el peligro del pecado. Es como, volvamos a la imagen de esa pista, ¿no? De pronto hay personas que le podían pasar esa pista a 180 kilómetros por hora o ¿no? Así a una altísima velocidad, y podían ponerse en peligro porque de pronto se cruzaba un niño o una pelota o una mala maniobra, y yendo a esa alta velocidad podían matarse, ¿verdad? Pero ahora que ya fue señalizado, entonces esa señalización le está indicando a los conductores que esta vía está cerca de hogares, está cerca de colegios, está cerca de donde hay niños, entonces por eso tienen que ir máximo a 35, porque es una zona de cuidado, una zona de riesgo. Entonces, si no hubiese la señalización, la ley, entonces las personas ignorarían eso y pasarán a la velocidad que quisieran y podrían tener un accidente. Entonces ya con la señalización se le está diciendo a las personas, cuidado, precaución. Entonces, de la misma manera la ley, ¿no? Las personas simplemente pecaban y no entendían la profundidad o naturaleza de su pecado. Ahora, el siguiente verso, acá vienen las comparaciones, que es en lo que vamos a enfocarnos primeramente. Y prepárense, porque esta parte es algo en lo cual tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, es algo en lo cual tenemos que pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento y podamos comprender la profundidad de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir acá, lo que el Espíritu Santo, a través de lo que el apóstol Pablo escribió, nos quiere hablar, lo que Dios nos quería revelar a nosotros ahora. Antes de decir esto, ¿no? Como ustedes y yo sabemos, nosotros hemos vivido en una, digamos, una cultura en la cual todo hecho siempre es juzgado, siempre hemos vivido en una cultura de crítica, de señalarnos, de, ¿no? Juzgarnos y decirnos, sí, es un error tuyo, sí, tú lo hiciste mal, sí, tú eres así, tú eres asá, esto y lo otro, y culparnos, ¿no? Incluso cuando es nuestra culpa buscamos que otro sea el culpable, no, yo hice esto pero es por tu culpa, no, yo soy así porque mis padres me hicieron así, no, yo soy así porque mi esposa. Entonces siempre buscamos, ¿no? Echarle culpa a otro. Hemos crecido en una cultura de culpar, de condenar, de señalar. Entonces, y también en una cultura en la cual se nos ha enseñado que el Dios que está sobre nosotros es un Dios, digamos, airado, molesto, un Dios que está buscando vengarse del ser humano, derramar su ira sobre el mundo por cuanto el mundo ha pecado. Entonces Dios quiere juzgar y condenar al mundo por pecadores. Entonces, estos conceptos, ¿no?, con los cuales hemos crecido, ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, ruego a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a abrir los ojos. Dice así, a partir del verso 15, acá vienen las comparaciones, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, se refiere a Adán, murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Dice, pero el don, es decir, el regalo, don es regalo, el regalo de Dios no fue como la transgresión, es decir, como el pecado original, el pecado de Adán. Porque si por la transgresión, ¿no?, el pecado de aquel uno, murieron los muchos, como hemos leído en el primer verso, el verso 12, donde dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces dice, por el pecado de este uno, muchos murieron, la muerte entró para muchos. Ahora dice, ¿qué dice acá? Abundaron mucho más. Estas comparaciones en realidad no es solo una comparación, es más que todo una contrastación, está contrastando, diciendo esto es superior a esto y es superior mucho más.
Tú y yo hemos vivido pensando que es al revés, que esto es muy poco y que esto es mucho más, que el pecado es más grande y la justicia es muy pequeña, que la maldad es muy grande y la gracia es muy pequeña. Hemos siempre vivido pensando que los problemas y la muerte son muy grandes y que el poder de Dios es pequeño. Pero aquí está hablando lo contrario, es lo que la palabra de Dios dice. Dice, abundaron mucho más para los muchos, es decir, para todos nosotros. ¿Qué cosa abundó? Dice, la gracia y el don, es decir, el regalo de Dios, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, acá vamos a detenernos a pensar en un concepto muy importante. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que Dios es ira. Dice que Dios es amor. Y lo que sí dice es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, lento para la ira. Es decir, para que Dios se moleste, o sea, hay que, por decirlo así, provocarlo mucho para recién obtener una reacción de él. Dios no es rápido para la ira, es lento para la ira y más bien es grande en misericordia, es rápido para perdonar, rápido para tener misericordia, rápido para dar amor. Es un concepto en el cual nosotros hemos pensado lo contrario, ¿no? Que Dios más bien es rápido para repartir garrotazos, ¿verdad? Y que es lento para perdonar, ¿no? O sea que Dios, sí, perdono, pero no olvido. No, 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 no. La Biblia dice lo contrario. Entonces aquí está diciendo que así como el pecado empezó a infectar a la gente con la muerte por causa del pecado de un solo hombre que fue Adán, ahora por el don de la justicia de uno solo, que es nuestro Señor Jesucristo, abundó ahora mucho más el don y la gracia, el regalo de vida eterna y la gracia de Dios abundaron ahora mucho más que qué, mucho más que el pecado, mucho más que qué, mucho más que la muerte. ¿Me entienden? Sí, hay pecado, sí, hay muerte, pero la gracia y el don de Dios son mucho mayores. Que vaya quedando eso en tu cabeza. Siguiente verso, verso 16. Y con el don, es decir, con el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Ven? Por un solo pecado vino la condenación para Adán y para su descendencia. Pero ahora el regalo de Dios, el don de Dios, vino como consecuencia, dice, de muchas transgresiones. Es decir, ya toda la humanidad había pecado y la Biblia que dice, de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo pecador, a ese mundo que estaba perdido, de tal manera Dios lo amó. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, sí, por el pecado de Adán Dios tuvo que juzgarlo. Por el pecado de Adán Dios tuvo que expulsarlo del paraíso, del Edén. Por el pecado de Adán se permitió la entrada de la muerte y la muerte empezó a afectar a toda la raza humana. Pero ahora que Dios envió a su Hijo, Dios lo envió para salvar a toda la humanidad, para salvar a todo aquel que cree. Entonces, la gracia, el don, el regalo de Dios es mucho más abundante, es mucho más grande. Dice, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, para justificarte a ti y justificarme a mí. Siguiente, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, otra vez la palabra, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, es decir, el regalo de la justicia. Te das cuenta que aquí la palabra don se usa mucho, porque todo lo que viene de Dios es don, todo lo que viene de Dios es regalo. Nada a Dios se le puede comprar, no tenemos con qué pagarle a Dios. Dios todo nos lo da como regalo. Y que quede claro, como un favor inmerecido. Eso significa gracia, es favor inmerecido, no lo merecemos.
no hacemos algo para alcanzar el mérito, el merecimiento y recibirlo, no. Es favor inmerecido, por eso es por gracia, porque si no entonces fuera por obras, fuera por trabajo y tú te lo mereces. Cuando uno trabaja se merece un pago, cuando uno se porta bien, digamos, se merece por lo menos una felicitación, pero cuando uno no ha hecho nada para ganárselo y te dan el regalo, entonces es simple y pura gracia, es por gracia, es por el único y exclusivo favor y amor de Dios hacia nosotros. Dice, pues si por la transgresión, o sea, por el pecado de uno solo, reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida. ¿Quiénes van a reinar en vida? ¿Dios? ¿Jesús? No, dice, reinarán en vida por uno solo, o sea, por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este es un detalle en el cual siempre muchos cristianos allí quedan, porque siempre chocan con esta barrera invisible de la ley y siempre, ¿no? Entonces entienden, no, tengo que merecerlo, me lo tengo que ganar, tengo que portarme bien para recibirlo y no se dan cuenta que se recibe simplemente por fe. Fíjate que aquí la palabra dice los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú y yo tenemos que recibir. Ahora, ya Dios ha dado. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito. Él ya lo dio. Pero el hecho de que Dios ya dio a su Hijo el mayor regalo, no significa que tú y yo lo hemos recibido. ¿Entiendes? Entonces tú le puedes dar algo a alguien y esa persona te lo puede rechazar. O la persona simplemente te dice, ponlo ahí, después lo abriré, ¿no? Déjalo ahí, después lo voy a ver. Entonces todavía no lo ha recibido. Lo hará quizás en el futuro, pero en este momento todavía no lo ha recibido. Y eso es lo que muchos cristianos tienen en su vida. No han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Está disponible para ellos, pero no lo reciben. Quieren la justicia no como don, sino como merecimiento. Se quieren portar como santos, se quieren portar buenos, se quieren portar como gente meritoria. Ahora, no estoy abogando en que el cristiano se tiene que portar mal. No estoy abogando en que el cristiano tiene que ser un libertino y tener una vida así licenciosa y pecaminosa. No, lo que estoy diciendo es que tienes que recibir el regalo de Dios por fe, saber que Dios te lo ha dado como regalo porque te ama y que no te tienes que estar rompiendo la cabeza de cómo hacer para alcanzar la justicia de Dios, cómo hacer para alcanzar la gracia de Dios. Ya Dios te lo ha dado, lo único que tienes que hacer es recibirlo. Tomarlo por la fe, saber que ya es tuyo. Eso es lo que tienes que hacer, saber que ya es tuyo, que ya te pertenece porque Dios ya te lo ha dado. Ahora es tuyo, te pertenece. ¿Me entiendes? Entonces ya tiene tu nombre. Entonces ya no le pertenece a Dios porque Dios ya te lo regaló a ti. Entonces esa justicia, ese don, esa gracia ahora te pertenece a ti. Tómalo, recíbelo, hazlo tuyo. Sí, dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino para todos los hombres la justificación de vida. Entonces, esto es algo legal, ¿no? Si por el pecado de un solo hombre, en este caso de Adán, vino la condenación no solo para él, sino para toda su descendencia, asimismo, por la justicia de uno solo, ahora viene también la justificación de vida a todos los que creen en Él, es decir, en Cristo, ¿no? Por eso que la Biblia, en Primera de Corintios, es decir, en otro libro, llama a Jesús como el segundo Adán. Entonces, por Adán, nosotros descendemos de él, digamos, por nuestro primer nacimiento, nuestro nacimiento natural. Pero de Cristo, nosotros descendemos por nuestro nuevo nacimiento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba con Nicodemo y le decía, te es necesario nacer de nuevo?
¿verdad? O lo que dice en Primera de Juan, ¿no? Entonces, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ahora hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Entonces, de Cristo nosotros somos parte o descendencia por nuestro nuevo nacimiento, nuestro nacimiento espiritual. Entonces, así dice que vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces tú y yo, delante de Dios, mi querido hermano, somos justificados. Justificados. Dios siempre va a tener una justificación para ti. Dios te ha justificado ya en Cristo Jesús. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, así como por la desobediencia de Adán, todos nosotros fuimos transformados en pecadores. Ahora, por la obediencia de Jesús, todos los que creemos en Cristo somos transformados en justos. Por eso decimos que tú y yo, como dice 2 Corintios 5:21, ahora somos la justicia de Dios, ¿verdad? Sé que estos conceptos para muchos les hace un poco difícil de aceptar, ya que siempre se han visto como pecadores, ¿no? Se les ha enseñado, digamos, a rezar el yo pecador, y a verse a sí mismos, ¿no? Como alguien que apenas y merece unas moneditas, ¿no? Como alguien que merece lástima, no alguien que merece el regalo completo, ¿no? Nos hemos visto como alguien que a Dios tenemos que rogarle y rogarle mucho para que recién Dios por ahí se acuerde de nosotros y nos lance un poquito de amor. Cuando acá está diciendo no, que Dios está 100% dispuesto a darnos todo su amor, y es decir, ya nos lo ha dado en realidad. Somos nosotros los que no lo estamos recibiendo. Ya Dios nos ha dado su completo regalo de amor a través de Cristo. Ya Dios nos ha dado su completo regalo de justicia, nos ha dado su completo regalo de vida eterna. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Recibirlo, vivirlo, experimentarlo, tomarlo, hacerlo nuestro, creer que es nuestro, saber que es nuestro, estar plenamente convencidos en nuestra mente que ya es nuestro. Porque ahí en nuestra mente está el problema. Nuestro espíritu ya lo sabe, pero nuestra mente se resiste, nuestra mente se deja llevar más por lo que ve y oye en lo natural, en las noticias, en las redes sociales, en lo que ha aprendido, y le cuesta recibir lo que la palabra de Dios le está diciendo. Tu espíritu dice, sí, esto es verdad. Tu mente dice, hay que analizarlo, no hay que apresurarnos, esto tenemos que verlo bien. Y entonces ahí es donde ocurre, ¿no?, nuestro problema, y luego terminamos finalmente dejando de lado los regalos de Dios y otra vez saliendo a la vida a luchar con nuestra propia fuerza. Bien, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, ¿por qué se introdujo la ley? ¿No? Después de Adán, muchísimos años después, vino la ley a través de Moisés. ¿Para qué? Para que el pecado abundase, ¿no? Entonces, volvamos al ejemplo de la pista y la señalización, ¿no? Entonces, por muchos años no había una señalización, aunque pudo haber habido accidentes y hasta muerte. Entonces de pronto se puso la señalización, ahí está, 35 kilómetros. Ahora la gente está más cuidadosa, pero hay algunos que han transgredido ese límite y han pasado a 40 o a 50. Entonces hay varios que han sido multados. Y entonces supongamos que por el espacio de todo un año que ese cartel está puesto, entonces ha habido como 50 multados, ¿no? Y esos 50 multados con una multa, por ponerlo en un dinero internacional, cada uno con una multa de $100, ¿no? Entonces esa es, digamos, lo que ha obtenido esta señalización en cuanto a infractores en un año. Pero entonces ahora viene un regalo, ¿no? Viene alguien, digamos, y dice, alguien multimillonario, y dice, no, he decidido que voy a pagar las infracciones de todos aquellos que hayan cometido una infracción en esta pista.
¿no? A todos los que hayan cometido una infracción en esa pista, les voy a pagar sus multas, ¿no? Entonces, y no solamente les voy a pagar sus multas, los $100 devolviéndoselo, sino que encima les voy a dar un regalo mucho más, les voy a dar mucho más dinero. Ahora tú dices, wow, ¿y eso por qué? Simplemente porque esta persona es súper generosa y punto, ¿no? Simplemente porque esta persona es demasiado buena, tiene una gran gracia, quizás nació en este pueblo y está encariñado con la gente y está regalando así, a borbotones. Así es Dios, ¿no? Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, nosotros nos hemos quedado en abundó el pecado y entonces vemos el pecado abundante, pero lo que no vemos es que por encima y mucho más abundantemente está la gracia de Dios para ti. Entonces, tú cometes un pecado. Oh Dios, he fallado, sí, me siento mal. Pero al mirar a Dios, no encuentras ojos que te están juzgando. No encuentras un dedo que te está señalando. No ves un ceño fruncido que te está mirando con ira. No estás mirando a Dios leyendo allí un papel, un edicto, una ley que dice acabas de cometer tal pecado y tal infracción, por lo tanto mereces. No, lo que haces, dices, Dios, acabo de cometer un pecado, una falta. Y miras y ves a Dios lleno de gracia y de bondad y dices, sí, hijo, ¿no? Pero ya todos tus pecados los he perdonado, todos tus pecados ya los he cargado en mi Hijo Jesús. Ahora tú estás completamente perdonado y limpio. Así que donde abundó el pecado, mis hermanos, sobreabundó la gracia. Y el último verso de este capítulo dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, acá terminan estas comparaciones y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿no? Es lo que ha pasado, así también ahora la gracia reine. Es lo que tienes que tú pensar. La gracia es la que debe reinar, no el pecado, no la muerte, no la condenación. La gracia de Dios es la que debe reinar por la justicia para vida eterna. Entonces, ya que tú eres justificado por Dios, entonces Dios para contigo solo tiene gracia, nada más, punto, gracia, ¿no? No ve lo que tú haces como una ofensa, lo ve con ojos de gracia, ¿no? Lo ve con ojos de gracia, lo ve con ojos de favor, ¿no? Entonces, para terminar, les cuento una pequeña anécdota que quizás algunos lo conocen, ¿no? Muchos de ustedes conocen a mi papá, ¿no? Mi papá es una persona, bueno, para mí obviamente muy cariñosa, ¿verdad? Pero también ustedes conocen que él tiene un carácter fuerte, ¿no? Entonces él ha sido conocido en el colegio históricamente como el profesor Marchena y también en la iglesia como el hermano Marchena, ¿no? Entonces, casi siempre, por ese su carácter fuerte, entonces las personas siempre lo han tratado, digamos, con cuidado, sobre todo los más jovencitos, ¿no? Siempre los jóvenes con cuidado y con respeto, no, el hermano Marchena, ¿no? Hasta que apareció un hermano llamado Marquito, ¿no? Entonces este hermano Marquito, entonces él seguro que le gustaba mucho las películas de Bruce Lee, ¿no? Las películas de acción. Entonces, recuerdo que cuando él estaba ya en la casa de mis papás en Santa Isabel, en Caraballo, entonces después de que se hacía la reunión de iglesia ahí en la sala, entonces mi papá y mi mamá nos invitaban, ¿no? Una cena, un lunch ahí para todos los que habíamos estado presentes. Y entonces ahí comiendo y conversando, ¿no? Y dialogando, anécdotas y cosas. Entonces, de pronto por ahí puede que mi hermano Christopher o mi hermano Israel o quizás yo no cometíamos por ahí alguna cosa y mi papá ya por ahí que se iba a molestar. Y este hermano Marquito iba y le ponía las manos en la cara, ¿no? Ya, tranquilo hermano Marchena. Y así lo golpeaba fuerte, yo me estoy haciendo despacito. Él lo golpeaba fuerte, o si no, le hacía, ¿no? Golpes como si fuera Bruce Lee. Y los que estábamos en la mesa nos quedábamos blancos, fríos, paralizados. Uy, esta persona está pidiendo muerte, ¿no? Ya nosotros estábamos viendo a nuestro hermano Marquito ya en un cajón, enterrado, ¿no? A mi papá ahorcándolo.
y cosas por el estilo, pero no, ¿no? O sea, le cayó en gracia, y entonces mi papá también le contestó igual y un juego entre ellos que hasta ahora, ¿no? Ya tienen casi, ¿qué puedo decir? Más de 30, casi 30 años de amistad, ¿no? Porque esto comenzó ya hace muchos años. Este hermano Marquito es como de mi edad, así que esto comenzó cuando él era bastante jovencito, y hasta ahora es su forma de juego entre ellos, ¿no? Se juegan así de manos, pero digamos así con alegría, ¿no? Con humor. Le cayó en gracia, es decir, el golpe de él no lo vio como una ofensa, lo vio como una gracia, ¿no? Entonces dice así: para que la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Entonces, si es por la ley, ¿no?, el Señor te vería con ojos de ley. Pero ya que estamos en la gracia, entonces, y la gracia reina, Dios te ve siempre con ojos de gracia. Lo que tú haces le causa gracia, lo que tú haces le causa alegría, lo que tú haces le causa paz, tranquilidad, lo que tú haces le causa amor. Así de sencillo, no le causa molestia, no le causa fastidio, ¿no? Es nuestra propia conciencia la que nos condena, es nuestra propia conciencia la que nos puede hacer sentir mal, pero Dios no nos está viendo así. Acuérdense de eso. Por ahí puede ser que el diablo también esté disparando sus flechas envenenadas ahí diciendo, sí, Dios ya no te ama, Dios ya no te quiere ver, pero es mentira porque el diablo es mentiroso. Dios tiene abundante, no abundante, sobreabundante gracia sobre ti. Una sobreabundante gracia con la cual Él te quiere mostrar que Él es amor. Es muy lento para la ira y es grande en misericordia. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo que hemos estado meditando su palabra. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por permitirnos compartir, Señor, este tiempo contigo. Bendito Dios, te pido, Señor, por cada persona que está viendo, Señor, esta transmisión y los que van a ver, Señor, las repeticiones de esto, que lo que ellos aprendan, Señor, sea de bendición para sus vidas y ellos puedan verte a ti como tú te estás revelando en tu palabra, no como tradicionalmente te hemos estado viendo, no como la vida nos enseñó a mirarte, sino como tu palabra nos dice que tú eres, Señor, así como tú hablas de ti mismo en esta palabra tuya, así es como tenemos que verte. Oramos para que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, abra nuestros ojos, Señor, y podamos ver y entender lo que nos has mostrado hoy, Señor, en esta escritura. Gracias, Señor, porque estamos bajo abundante gracia. Gracias, Señor, porque reinamos en vida. Gracias, Señor, porque somos justos en ti. Gracias, Señor, porque hemos recibido como regalo la vida eterna, hemos recibido como regalo la justicia, hemos recibido como regalo tu gracia y todo tu favor, Señor. Gracias, Señor, porque somos muy favorecidos por ti, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y si alguno está viendo esta transmisión por primera vez o por ahí te han compartido esto en alguna red social y lo estás viendo por primera vez, te invito a que hagas a Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida. Aquel que ha dado su vida en la cruz por ti, recíbelo en tu corazón. Él es el mayor regalo que tú puedas recibir. Dile así: Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Por medio de ti tengo vida eterna, tengo la justicia y soy salvo. Gracias, Señor, porque ahora soy un hijo de Dios por la fe y tengo la gracia de Dios como un regalo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos y familia. Que pasen un bonito fin de semana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El día de mañana nuestros jóvenes están transmitiendo a las 8 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana estamos teniendo también nuestro servicio. Así que les invitamos a todos ustedes para que puedan conectarse. Un gran beso
y un gran abrazo a todos ustedes. Dios les bendiga.